Buenas tardes, mis queridos hermanos. En verdad que para mí es un placer estar aquí, participar por primera vez en mi vida, de una reunión de culto de Viernes Santo en una casa. Durante todo mi caminar cristiano, entiéndase, desde que conocí al Señor, siempre ha sido un templo, un santuario. Pero me doy cuenta, cuando reviso las Escrituras, que los cristianos del primer siglo se reunían en sus casas. Y que los templos vinieron a construirse después, cientos de años después. Pero que era mucho más funcional reunirse en casa, porque cuando venía la persecución podían ir a otras. De hecho, hoy en día hemos malentendido muchas veces el reunirnos en las casas y hay mucha resistencia a eso. Ahora que veo a los hermanos cantando, me dio muchas ganas de cantar también. Pero no lo voy a hacer, hermano, porque estoy ronco, así que... Bueno, en la tarde de hoy quiero compartir con ustedes el tradicional sermón de las 7 palabras, mas sin embargo van a ser menciones breves y quizá voy a hacer énfasis en otras cosas pues que normalmente no se dicen, pero sí quiero que veamos cada una de esas frases o palabras que el Señor dijo desde el momento que fue crucificado hasta que dejó de vivir. Y vamos pues a la palabra de Dios en el Evangelio San Lucas, capítulo 23, versículo 34, Lucas 23, 34, y vamos a ver nosotros la primera de estas palabras, la primera de esas frases. De hecho, hermanos, yo investigando por qué a este sermón se le llaman las 7 palabras cuando realmente son frases, me enteré que esto es una tradición latina, una tradición que desde hace siglos atrás, y era que en latín se le decía septem verba, o sea, 7 palabras, pero que realmente eran 7 oraciones o frases que el Señor Jesús hizo desde el momento que le clavaron hasta que dejó de vivir. Y la primera palabra dice, aquí en el capítulo 23, versículo 34, dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús dijo esto? Era sabido por Jesús que iba a terminar él siendo crucificado. Era sabido por Jesús desde antes de la fundación del mundo que el plan de salvación iba a hacerse efectivo mediante ese sacrificio en su cuerpo. Y nosotros vemos que Jesús había sido arrestado, había sido llevado ante Pilato, y este Pilato no había encontrado causal de muerte. Él dijo, no encuentro causa de muerte en este hombre. Luego lo remite a Herodes. Él se enteró que Herodes estaba en Jerusalén. Herodes era el etnarca de Galilea. Y como Jesús había dicho que era Galilea, lo mandó donde Herodes. Resulta ser que Herodes tampoco encuentra causa de muerte. Es más, Herodes termina burlándose de Jesús. Herodes termina dándole su toga real y se la pone. Tú dices que eres el rey de los judíos, aquí está pues, lúcela. Y como no encontró causa de muerte, lo remitió nuevamente a Herodes. A Pilato, perdón. Ante la decisión de Pilato de soltarlo, porque realmente lo iba a soltar, y de tener ahí esa causa de muerte, esa causa de ejecutarlo, los principales sacerdotes, los saduceos y el resto del consejo asusan al pueblo y le solicitan la liberación de Barrabás, que era un asesino, que era un sedicioso, y piden la crucifixión de Jesús. Al final prevalece la voz de los que gritaban, suéltanos a Barrabás, crucifica a Jesús.
En todo esto, Jesús enmudece y solamente les habla a las mujeres. Le dice, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, lloren por sus hijos. Por mí no lloren en estos momentos. Al momento, pues, de crucificarlo y de someterlo a esos grandes clavos, es donde él pronuncia estas palabras que estamos mencionando, y pedía perdón por ellos, porque de manera decidida y voluntaria, ellos forzaron su ejecución. No sabían ellos, los que le ejecutaron, los que le clavaron, los que incitaron a eso, que tenía que cumplirse las Escrituras, que eso ya estaba predicho, pero que con su ignorancia y con su desobediencia lo clavaron. Jesús le dice, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La ley romana exigía algo: no juzguen y no ejecuten a un inocente. Pero ellos, yendo en contra de la ley de Israel aún, y de la ley romana por la cual los estaban ejecutando, dijeron, crucifícalo. Cometieron lo que en las leyes se dice prevaricato. Es decir, aún a pesar que la ley me dice no lo haga, yo lo hago, yo lo cometo. Jesús pidió perdón, porque a pesar, hermanos, a pesar de que eso se tenía que cumplir, ellos habían ido en contra de todo lo legal. Y créanme, hermanos, que muchas veces nosotros también hacemos eso. Hacemos el famoso prevaricato. Vamos en contra de lo establecido. Vamos en contra de lo que Dios dice que no hagamos. Y sin embargo, lo hacemos. Primera palabra, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La segunda palabra la encontramos también en este mismo capítulo 23, versículo 43. Y vemos que dice lo siguiente: entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy entrarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dice eso Jesús? Le dice eso a uno que había sido ejecutado con él de la misma manera. Uno de los dos que había caminado con él también con una pesada cruz, y que posiblemente había sido también azotado en el camino al monte. Le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro le increpaba, el otro le decía, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y al que Jesús le dice eso, Jesús le dice, estarás hoy conmigo en el paraíso. Por aquí hay dos cosas importantes e interesantes que debiéramos reflexionar en eso. Aquel reo le dice a Jesús, Señor, te pido que te acuerdes de mí cuando vengas en tu reino. Pero a Jesús le da una respuesta diferente. Hoy estarás conmigo en el paraíso. El reo le menciona el reino, Jesús le contesta con el paraíso. El reo le dice, cuando vengas, Jesús le dice, hoy. Cuando el reo le dice a Jesús, cuando vengas en tu reino, reconoce que Jesús es el Mesías esperado. Lo reconoce, porque el judío, aún el menos instruido, sabía que ese Mesías, entre otras cosas, estaba destinado a instaurar el reino de Dios entre ellos y reivindicarlos a ellos como nación. Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en ese reino. Pero Jesús, de manera extraña, le contesta, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El reino es la consumación e implantación total del gobierno de Dios. El paraíso era un lugar temporal de disfrute y de descanso.
Nosotros vemos una alusión indirecta al paraíso cuando vemos lo que algunos llaman la parábola del rico y Lázaro. El rico muere y Lázaro también, pero el rico está en un lugar de tormento y muy cerca de él ve a Lázaro, que está en el seno de Abraham. El rico estaba en la parte de los muertos donde había castigo y condenación. Lázaro estaba en la parte de los muertos donde había paz y reposo. Jesús no le podía decir, vas conmigo a estar en el reino, porque el reino todavía, es más, todavía en el tiempo nuestro, no se ha instalado de manera completa. Pero Jesús sí le decía, mientras yo voy a pagar por los pecados de muchos, tú vas a estar en el paraíso. Vamos a ir exactamente al mismo lugar, nada más que yo a sufrir por los pecados y tú a gozar por haber creído en mí. Y por eso vemos que Jesús le dice, de cierto te digo que estarás hoy conmigo en el paraíso. Esta es la segunda palabra. La tercera la encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 26 y 27. Capítulo 19, versículos 26 y 27. Y dice así, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Miren que aún en su muerte Jesús fue un fiel cumplidor de la ley. En Israel se acostumbraba que cuando una mujer quedaba viuda y tenía hijos mayores y grandes en capacidad de trabajar, estos se hacían cargo de su madre. Es más, estos se hacían cargo del hogar. Y por eso nosotros sabemos que Jesús era carpintero. Jesús era carpintero porque tenía que buscar un oficio con el cual ganarse la vida y poder sostener a su madre. Que de hecho, también, por lo que vemos de manera indirecta en la Biblia, sostenía a sus hermanos porque una vez los fueron hasta buscar a una fiesta. Posiblemente para pedirle algo, ¿sabes? A voz corta. Pero lo que nos muestra este pasaje es a un hombre preocupado por el destino de su madre después que él muriera. Entonces Jesús le delega esa responsabilidad a Juan, al discípulo a quien él más amaba, al discípulo que en el momento de la cena se le recostó en su hombro. Y le dice a su madre, mujer, he ahí tu hijo, he ahí el que te va a cuidar hasta que te mueras. He ahí tu madre. Y desde aquel momento la recibió en su casa. Juan la adoptó como madre. ¿Y qué podemos aprender nosotros de esto, mis queridos hermanos? Aprender el hecho que si Jesús nos dio ese ejemplo, nosotros también podemos seguirlo. ¿Cómo? Ayudando dentro de la grey del Señor a gente que está en necesidad, a gente que necesita apoyo económico, dinero, comida. ¿Cuántas veces yo no he visto personas que con honestidad necesitan? No le están pidiendo para ir a jugar caballo, ni para consumir droga, ni nada, porque tienen hambre. Y se le dice, no, ven mañana tengo algo para darte, y resulta ser que al día siguiente se lo olvidó y no se le pudo ayudar. Por eso vemos esta tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. La cuarta palabra, mis queridos hermanos, la encontramos
en el Evangelio según San Mateo, capítulo 27, versículos 46, versículo 46. Mateo 27. Versículo 46. Y lo leemos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Me acuerdo yo, hermanos, que una vez en un documental de Orson Welles, de esos que acostumbraban aquí en Panamá a poner en categoría casi religiosa, decía Orson Welles que esta frase que Jesús dijo, Elí, Elí, lama sabactani, era una frase de origen maya. Yo no sé dónde sacó eso. Pero no era maya lo que le estaba hablando. Fue muy temerario Orson Welles a decir eso. Pero Jesús estaba hablando la lengua propia de su tiempo, que es el arameo. Y él exclamó y dijo: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora la pregunta es, ¿realmente Jesús fue desamparado por Dios? Yo creo que sí. Y eso en la Escritura lo vemos. Jesús murió en el lugar de cada uno de nosotros. Jesús en este momento estaba cargando el pecado mío, el suyo, el de los que habían creído en su tiempo, y es más, el de muchos creyentes en la promesa del Mesías que habían existido antes de él. Y nosotros sabemos en la Biblia que Dios hace separación entre él y el pecado, que al pecador él lo mira de lejos porque pecó, no porque lo odie. Entonces Jesús sufrió la ira de su Padre, sufrió el desamparo de su Padre, y lo sufrió tanto que Jesús lo sintió, y lo sintió tanto que lo expresó. Esa expresión debiera ser la expresión de cada uno de nosotros, porque los pecadores somos nosotros, los que merecemos el infierno somos nosotros, los que merecemos que sentencia de muerte y de condenación somos nosotros. Pero lo dijo porque ocupó el lugar nuestro. Jesús tuvo lo que llaman una muerte vicaria, una muerte sustituta. En vez de a mí, lo crucificaron a él. ¿Y por qué lo crucificaron a él? Porque para eso es que había venido. Para que ese plan de redención, ese plan de salvación que había sido ideado desde antes que Dios fundara todo esto, se hiciera efectivo ahí. Ahí es donde se hace efectivo la figura del Cordero, que los hebreos cada año sacrificaban y derramaban la sangre para apaciguar o para pagar su pecado por un año. Al Jesús ser desamparado por su Padre, Él no pagó el pecado nuestro por un año, lo pagó de una vez y para siempre. Tiene sentido entonces cuando leemos en la Biblia que Jesús exclamó, siendo hijo de Dios, siendo Dios encarnado, siendo hombre sin pecado: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque realmente estaba cargando la culpa de todos nosotros. Y Dios, el Padre, por ser un ser justo, se apartó y lo abandonó. La quinta palabra la tenemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículo 28. Volvamos al Evangelio de San Juan. Juan 19, 28.
19:28, y dice, después que le había dicho al discípulo, he ahí a tu madre, y que éste la recibe en su casa, él le dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. O sea, y nos preguntamos, bueno, ¿qué de importante viene esa frase? O sea, ¿qué de importante tiene que tengas sed si te vas a morir? Bien. Lo que Jesús estaba diciendo era una cita de un salmo. Estaba citando el Salmo 69, estaba citando el versículo 21 de ese salmo, donde dice, me pusieron además y él por comida, y en mi sed dije, me dieron a beber vinagre. De hecho, nosotros nos enteramos que Jesús bebió vinagre si seguimos leyendo los versículos restantes. Jesús tenía sed y le dieron a beber vinagre, pero eso lo dijo para que se cumpliera la escritura. De hecho, les comento, todo lo que le sucedió a Jesús hasta ahora era un cumplimiento de la escritura. Desde el momento que lo clavaron, cuando le dijo a Juan lo de su madre, cuando exclamó Elí, Elí, lama sabactani, que también hacía alusión a una escritura del Antiguo Testamento, todo esto había sido cumplimiento estricto de la palabra de Dios. Leemos en el versículo que sigue, que es el 29, aquí en San Juan, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Ay, mis queridos hermanos, Jesús sufrió desde el momento que fue traicionado por Judas. Cuando lo van a buscar, Jesús dice, ¿por qué vienen a mí con palos como que si yo fuera un perro? Cuando lo arrestan, cuando lo juzgan de manera ilegal e injusta, cuando lo azotaron, cuando lo coronaron de espinas, todo eso fue sufrimiento. Y qué curioso ver a Jesús sufriendo en esta escena de su pasión, cuando hoy por hoy se predica que el cristiano no debe sufrir, porque si sufre está mal. La famosa teología de la prosperidad. Y yo le digo a mucha gente, si nosotros no estamos llamados a sufrir, entonces Jesús fue un gran tonto, porque sufrió y nosotros no tenemos que sufrir. El apóstol Pedro les dice a su auditorio, cuando le escribe sus cartas, le dice, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Le dice, no se sorprendan y cosa extraña no es. Si Jesús sufrió desde que empezó, nosotros ¿por qué no? Quiero decirles, hermanos, algo, tratando de buscar una aplicación para esto. La iglesia del primer siglo creció porque era perseguida, porque sufría, porque los mataban, porque lo echaban al Coliseo con leones. Y si no venía un gladiador y chácata, le traspasaba el vientre. Si ellos sufrieron, nosotros no deberíamos sorprendernos de que a nosotros nos persigan. Porque aún en el momento de su muerte, donde hay una deshidratación grande, le dan a beber a Jesús vinagre, una de las bebidas más ácidas que hay en este planeta. Sufrió algunas amarguras, lo hizo por ti. ¿Tú qué harás por el Señor? ¿Vivir cómodamente? La sexta palabra la encontramos aquí mismo. Nada más nos vamos al versículo 30. Y dice así:
Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Justamente después de beber el vinagre pronunció la frase, consumado es. ¿Qué significa consumado? Significa terminado, completado, cumplido, efectivo y muchos otros sinónimos más. La pregunta es, ¿qué se consumó? En base al contexto general de toda la Biblia, en ese preciso momento, cuando Él entrega su espíritu y que Él dice, consumado es, se cumple y se hace efectivo ese plan redentor de Dios para con el hombre. Miren, no se hizo efectivo cuando Él nació, no se hizo efectivo cuando sanó al ciego, no se hizo efectivo cuando hizo todos los milagros. Se hizo efectivo ahí, porque fue el broche que cerró la carta. Todos los pactos establecidos por Dios encuentran cumplimiento y sentido en la obra, vida y en la muerte de Cristo. Es más, las promesas que Dios le hizo a Abraham, que le hizo a David, que le hizo a Noé, y siga contando, tienen sentido en este momento. Consumado, terminado, completado, efectivo. El mismo judaísmo que rodeó a Jesús no había podido consumar ni hacer efectivo ese plan. Es más, el plan de salvación iba por un lado y el judaísmo iba por otro. Bien alejado. Él llegó a los suyos y los suyos no le conocieron. Los líderes judíos pensaron que al matarlo lo eliminaban para siempre, pero no supieron que al morir Él triunfó. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses nos dice lo siguiente, hablando de esto, dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Si triunfó sobre las potestades y principados, entonces pudo culminar la salvación planeada y prometida para el ser humano. Entonces tiene sentido esa sexta frase, consumado es, consumado es, consumado es. La séptima y última palabra dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ¿qué significa eso de que Él encomendaba su espíritu? ¿Por qué? Bien, cuando en su agonía Él pronunció su declaración de triunfo, consumado es, se dirige al Padre Celestial y le entrega su espíritu. En su humanidad, Jesús estaba sujeto al Padre en todo. Vemos que Jesús trabajaba donde veía trabajar al Padre. En su pasión pidió al Padre que le hiciera pasar esta copa, pero le dijo, no, que sea tu voluntad. Finalmente, en esta situación, entrega su espíritu al Creador. ¿Y por qué Él dijo, encomiendo mi espíritu a ti, Padre, cuando se supone que Él iba a pagar por el pecado de nosotros? Y es por esto. El Padre lo llevó a Él a la misma muerte. Y miren, que a los 3 días lo sacó de la muerte. Entonces realmente, sí había encomendado su espíritu. Cualquier persona que muere, créame que no tiene la capacidad de salir de la muerte. Lo hizo Lázaro, pero fue por Jesús. Lo hicieron en el Antiguo Testamento muchas personas que vivieron en el tiempo de Elías, pero fue porque Dios le dio poder a ellos. De hecho, volvieron a morir todos esos resucitados.
cuando Jesús entregó su espíritu al Padre, supo que Dios mismo lo iba a llevar, a pagar, y después de pagar lo iba a sacar, y lo sacó. Por eso es que nosotros cantamos himnos como porque Él vive, la tumba le encerró, etcétera. Y por eso es que el apóstol Pablo en el capítulo 15 de 1 Corintios dice: si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo decía eso porque él sabía que cuando a él le tocara morir, iba a tener la esperanza que así como Dios sacó a su hijo de la muerte a la que él mismo lo llevó, así mismo lo iba a hacer con él, y creo que así mismo lo va a hacer con nosotros. Les hago una pregunta. ¿Está usted en condición de correcta convicción como para decirle a Dios que tome su espíritu y lo lleve al cielo? Y agradezco a Dios porque aquí habemos personas que creemos eso, que lo creemos, que tenemos esa convicción. Miren que la Biblia dice en la primera carta de Pedro, dice: esta es la palabra profética más segura a la cual hacemos bien en prestar atención, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, así como el lucero de la mañana hasta que aparezca en sus corazones. Si la palabra de Dios dice que Él va a tomar nuestro espíritu y lo va a sacar y lo va a volver a hacer vivir, entonces nosotros también tenemos que creerlo. Jesús dijo algo que se lo dijo a sus discípulos después que los mandó a predicar. Dice que ellos llegaron a Jesús y le dijeron: Señor, Señor, hasta los demonios y los espíritus se nos sujetan. Y yo a veces veo en la Biblia que el Señor Jesús es irónico, y es irónico con nosotros. Jesús no los aplaudió, y que ¡ay, qué bueno! Primero espíritu que se sujeta y van a venir más. Dios le dijo: no regocijéis que de los espíritus se os sujeten, regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nosotros podemos, he aprendido tantas cosas como para saber que yo no le hice un favor a Dios al creer en Él. Dios me hizo el favor de fijarse en mí y de procurar y de que todas las cosas me llevaran a creer en el Señor en un momento dado en la vida. Así que como nosotros no le hemos hecho ningún favor a Dios, mis queridos hermanos, vivamos para agradar a ese Señor que sí nos favoreció. El Señor me los bendiga.